días. Hoy vamos a hablar acerca del circuito del aprendizaje humano y la importancia de las emociones. El cerebro humano con sus billones de neuronas y sinapsis es una maravilla. La naturaleza, capaz de gestionar pensamientos, emociones y recuerdos. Es una sinfonía de complejidad y eficiencia que nos permite aprender, innovar y sentir el mundo que nos rodea. El aprendizaje humano es una capacidad innata de los seres humanos que nos permite adquirir, procesar y recordar información. Bueno, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo son estos procesos a nivel cerebral? Bueno, entonces nuestro cerebro está compuesto por billones de neuronas que se comunican entre sí a través de la sinapsis. Estas conexiones forman circuitos que se fortalecen cada vez que aprendemos algo nuevo. El aprender es un dúo donde interviene la cognición y la emoción. Es como una danza en la que ambos deben moverse en sincronía. Por otra parte, el rol de las emociones en el aprendizaje. Bueno, ¿dónde encajan las emociones en todos estos procesos? Bueno, las emociones son las encargadas de la memoria, ya que el ser humano tiende a recordar aquello que se aprende con emoción. Nuestro cerebro es selectivo y las emociones son aquello que liga los recuerdos, donde estos pueden ser positivos o negativos. Nuestro cerebro, por otra parte, es curioso, alimentado por las emociones y la fascinación, es la chispa que llama al aprendizaje continuo, impulsándonos a explorar, descubrir y entender el mundo que nos rodea con una pasión insaciable. Entonces aquí es importante, digamos, que a través de las emociones como detonante del aprendizaje, digamos que tratar de que nuestros estudiantes capten el interés sobre pues, determinados temas, cosas que a ellos se les apasionen, les gusten. Digamos, en mi caso, a mí me gustan mucho cuestiones del universo. Yo recuerdo mucho a una profesora en el colegio que nos enseñaba cosas del universo a través digamos que de maquetas que ella misma traía. Y digamos que con el tiempo me fue gustando mucho lo del universo y aún sigo investigando mucho eso. Cada que sale una noticia, digamos que yo trato de buscarla, obviamente con un nivel de complejidad algo más elevado, pues porque ya pues previamente he mirado acerca del tema, pero a lo que voy es digamos que con algo mínimo se puede comenzar a despertar el interés de nuestros estudiantes. Por otra parte, la curiosidad, pues como primer factor a tener en cuenta en el aprendizaje, digamos que se alimenta de las experiencias, ¿sí? Cuando nos damos cuenta, digamos que un estudiante tiene conocimiento sobre un tema, es importante, digamos que partir de esto para generar nuevo conocimiento o para que lo relacionen, lo que ya conoce, sus intereses, con temas que digamos que en ese momento estemos abarcando en nuestras clases, bien sea de arte, tecnología, historia, ciencia, etcétera. Por otra parte, es importante, digamos que las emociones positivas en el aula. Digamos que las emociones juegan un papel fundamental, como lo he dicho, en el aprendizaje. Las emociones positivas, como la alegría y la curiosidad, pueden mejorar la capacidad de atención y retención. El trabajo cooperativo en este aspecto es muy importante, generar espacios de confianza en nuestros estudiantes donde digamos que entendamos que no todos son iguales en el sentido de que no todos poseen los mismos conocimientos, los mismos intereses, las mismas experiencias y que si logramos que ellos trabajen de manera cooperativa a través de la empatía, se pueda generar conocimiento nuevo. Digamos que cada uno aporte dentro de sus conocimientos lo que conoce en son de un objetivo o en son digamos que de lograr una meta donde todos logren participar, pero siempre digamos que teniendo la mejor actitud o de manera positiva. Digamos que los estudiantes no se frustren al elaborar una actividad porque digamos que alguno hizo algo mal, alguno hizo más que el otro, no, que digamos que todos tengan un papel digamos que equitativo en este proceso. Entonces algo que es importante es que la escuela debe propiciar estos espacios de confianza que permitan potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, por otra parte vamos a pasar a mirar, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, el circuito del aprendizaje humano. Bueno, entonces, ¿cómo comienza este circuito? Entonces las emociones actúan como el detonante inicial del aprendizaje. La percepción a través de nuestros sentidos envía ondas al cerebro y devuelve información del entorno, que es lo que capta el interés. Posterior a esto, digamos que estas ondas viajan a algo que es como la memoria a corto plazo, que es donde se integra lo percibido. Esta memoria procesa el 55% de la información más o menos que recibimos y dura aproximadamente 15 minutos. Posterior a esto hay un viaje a través de la amígdala
la cual es generalmente relacionada con el miedo y es asociada con el aprendizaje. En este proceso se analiza qué información sirve y cuál no, donde se realiza también el principio de asociación de dicha información. Entonces lo que recogemos de nuestro entorno pasa a la memoria a corto plazo, después a la amígdala y de ahí se selecciona dicha información. Después de esto pasamos al hipocampo, situado en lo que se conoce como el sistema límbico y está muy relacionado tanto con los procesos mentales relacionados con la memoria como con aquellos que tienen que ver con la producción y regulación de los estados emocionales. Si hay atención e interés, se produce una atención endógena. Entonces, esta atención endógena, por otra parte, también conocida como atención voluntaria, es el proceso mediante el cual dirigimos nuestro foco de atención de manera consciente y deliberada hacia estímulos específicos de nuestro entorno. Este tipo de atención es controlada internamente y depende de nuestros objetivos, intereses y expectativas. Bueno, la atención endógena, al ser un proceso que implica un alto grado de control cognitivo y esfuerzo mental, puede contribuir a la estimulación cognitiva. Esta estimulación es conocida por fomentar la neurogénesis, especialmente el hipocampo, perdón, en una región del cerebro asociada con la formación de nuevas neuronas. Bueno, ¿qué es este proceso de neurogénesis? Entonces, la atención endógena está asociada con la plasticidad cerebral, también la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. La neurogénesis es un aspecto de la plasticidad cerebral. Cuando ejercitamos nuestra atención de manera intencional, estamos promoviendo cambios adaptativos en el cerebro que pueden incluir la generación de nuevas neuronas. Por otro lado, el hipocampo en la generación y recuperación de los recuerdos. Bueno, como hemos hablado, el hipocampo es una región muy importante en este proceso, ya que se encarga de coordinar, distribuir y vincular recuerdos en otras áreas de la corteza cerebral, buscando conocimientos, experiencias previas para facilitar su procesamiento. El hipocampo no contiene recuerdos, sino que actúa como un nodo de activación que permite que se activen distintos recuerdos distribuidos en diferentes partes del encéfalo, perdón. Entonces, el hipocampo tiene como función, digamos, que ser un mediador, ¿sí? Se encarga de buscar en nuestro cerebro, digamos que aquellos recuerdos, ¿sí? Y asociarlos con la experiencia nueva que estamos teniendo. Por eso es importante las experiencias positivas y negativas, como lo decía antes. Antes, si hay una experiencia positiva, digamos que es muy fácil que la persona, digamos que afiance su aprendizaje, pero si por lo contrario fue muy negativa esa experiencia, la persona va a tener rechazo a seguir en esta parte del aprendizaje, pues por las experiencias previas que ha tenido. Posterior a esto, pues digamos que existe el proceso de automatización que se logra a través de la práctica constante, ¿sí? Donde esta información se logra convertir en conocimiento, ¿sí? Y que por otra parte se almacena en la memoria a largo plazo. Entonces, pasamos de una memoria a corto plazo inicial, ¿sí? A una memoria a largo plazo donde ya digamos que se afianzan los conocimientos, donde se guarda digamos que el aprendizaje, donde se afianza, donde es permanente, ¿sí? Entonces esto se logra a través de las conexiones neuronales fortalecidas, ¿sí? A través de la repetición del esfuerzo, cuando nosotros hacemos una tarea constante, tenemos una experiencia constante, esta se afianza y finalmente digamos que se convierte en aprendizaje continuo o permanente. Entonces, recordando, entonces lo primero, entonces las emociones, un factor importante, ya que es el detonante, la memoria a corto plazo, el paso a través de la amígdala, después el hipocampo, la generación de una atención endógena, ¿sí? Que permite que se genere el proceso de neurogénesis, ¿sí? Posteriormente, el hipocampo, ¿sí? Nos ayuda a vincular los recuerdos con la información que estamos adquiriendo. Posterior a esto, la práctica constante de dicha información, ¿sí? Para convertirla en un aprendizaje permanente, ¿sí? Que se guarda en la memoria a largo plazo y es lo que finalmente, pues digamos que conocemos como aprendizaje. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, pues esta pequeña, digamos que introducción a este aspecto del circuito del aprendizaje humano. La cuestión de entender al cerebro es algo muy, muy bonito, por decirlo así, de entender, ya que muchas veces nos damos cuenta de todos los procesos que hay internos y digamos que como docentes debemos tener en cuenta que las emociones y captar el interés de nuestros estudiantes es muy importante,
ya que esto permite facilitar el aprendizaje tanto en ellos, además de que pues digamos que tengan experiencias positivas en el aula de clase, que puedan recordar con agrado el resto de su vida y digamos que a la hora de enfrentarse a situaciones lo hagan de la mejor manera posible. Entonces, muchas gracias por la atención y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.